Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amada familia Senti City, recibo un saludo especial en esta mañana del día sábado 13 de julio. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recuerde que Cita con Jesús es un espacio diseñado especialmente para todos aquellos que quieren más y más de Dios, que anhelan comenzar cada mañana de la mano de Papá Dios. Saludando en esta hora a todos los que están conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal para que tengan las notificaciones y puedan acceder a todo el material que está allí en nuestro canal. Así que bendiciones para todos en este día. Tuvimos ayer un tiempo especial de vigilia, tiempo de mucha bendición, así que saludos a todos los que participaron de la vigilia global, virtual, de la familia Senti City a nivel global. Bueno, esta mañana también quiero saludar a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, Pensilvania, en Ecuador, en Perú. Bueno, todos los que por ahí se conectan con nosotros y nos envían saludos. Un saludo especial también para España, también allá en Madrid, familia Martínez. Así que bendiciones para todos ellos. Y por supuesto aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos igualmente. También Puerto Rico, la Isla del Encanto. Saludo especial para toda la familia del Senti City allá. Y bueno, esta mañana tengo la bendición de compartir con ustedes tiempo devocional. Así que vamos a darle gracias a nuestro buen Dios en esta mañana. Le damos gracias, Dios del cielo, por permitirnos una vez más el enorme privilegio, Señor, de estar contigo, Señor, de caminar contigo, de empezar esta mañana, este día, Señor, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios, por tu misericordia que se renueva de día en día. Gracias, Santo Espíritu, por abrir nuestros ojos del entendimiento, por revelarnos al Padre, al Hijo, por revelarnos la obra salvadora, los planes de Dios, los propósitos de Dios y las promesas de Dios para nuestras vidas. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y estamos atentos en esta mañana, Señor, a tu voz, a tu palabra, Señor. Háblanos, edifícanos, capacítanos, instrúyenos, bendito Señor, para que seamos, bendito Señor, cada día más como tú, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, amada familia Senti City, aquí estamos en nuestro tiempo devocional. Hoy nos vamos a adentrar, vamos a comenzar el estudio, análisis de la carta del apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago. Hoy vamos a mirar el aspecto de la sabiduría, llamados a crecer en sabiduría. La exhortación que nos hace esta carta precisamente nos habla mucho acerca de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y él nos habla especialmente de las clases de sabiduría que podemos encontrar en el mundo. Muy bien, la carta del apóstol Santiago pues fue escrita por Santiago, hermano de Jesucristo. Qué importante que nosotros entendamos aquí que el autor de esta carta, Santiago, exhorta continuamente a obedecer la ley de Dios,
nos exhorta pues a buscar la sabiduría que viene de arriba, que viene de lo alto. Entonces, hoy vamos a hablar de los padecimientos, sufriendo satisfactoriamente o padeciendo, digámoslo así, satisfactoriamente por el Evangelio. Encontramos aquí que Santiago se describe como siervo del Señor. En el capítulo 1, el versículo 1 dice: Santiago, yo, Santiago, esclavo de Dios y de Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Bueno, esta es una carta universal, se llama Carta Universal de Santiago. Está dirigida a todos los creyentes que se encuentran en todos los rincones del planeta. O sea que esta carta no está dirigida a un grupo específicamente, a una congregación, a una comunidad, sino a todos, a todo el mundo, a todos los creyentes y a todos los que van a llegar a ser creyentes. Encontramos aquí cómo se describe, cómo se denomina el siervo de Jesucristo. Recordemos que él es el hermano del Señor Jesucristo. Entonces dice allí: Santiago, siervo del Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Aquí no dice Santiago, hermano de Jesucristo. No, se considera siervo. Entonces, encontramos este título que él mismo se asigna, ¿cierto? Como tal. ¿Por qué no se presentó Jacobo como el hermano de Jesús, siendo que realmente es el hermano de Jesús? Igual que Judas, que es el Judas el bueno, ¿no? No el que se ahorcó, sino el bueno, es medio hermano también de Jesús, igual que Santiago. Muy bien. Entonces, ¿por qué no se presenta él como hermano de Jesucristo? Es que quien quiera que eran los evangelios lo afirman, ¿cierto? Y lo afirman de una manera directa, como aquí lo vemos también en el apóstol Mateo, capítulo 13. Vamos a ir a la Biblia, capítulo 13 de Mateo. Nos dice aquí la palabra del Señor en el verso 55. Mateo 13, 55. Y aquí vemos cómo este evangelista pues habla precisamente de quién era Santiago. Del versículo 13, capítulo 13, verso 55, nos dice aquí la palabra del Señor: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? Bueno, aquí está Jacobo, ¿cierto? José, Simón y Judas. Jacobo es el mismo, pues, el mismo Judas, el mismo Santiago. Bueno, entonces vemos también en Marcos capítulo 6, para que tengamos más claridad acerca del origen, de la procedencia de este apóstol, ¿sí? En el capítulo 6 de Marcos, nos dice aquí la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 3. Versículo 3, a ver, ¿qué se me hizo? Por aquí está. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con él aquí, con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Santiago era un líder respetado de la primera iglesia. Recordemos que en un comienzo los hermanos de Jesús se opusieron a su ministerio. ¿Por qué? Porque le veían como su hermano en la carne, como el carpintero, así le veían. Pero después vemos cómo ellos se dan cuenta, después de su resurrección, se dan cuenta de quién era realmente Jesús.
Y entonces ya prácticamente establecen ese distanciamiento y esa diferencia. Comienzan a verle con la autoridad, comienzan a reconocer en él la presencia de Dios y comienzan a verle como el Hijo de Dios. Santiago llegó a ser un líder muy respetado de la iglesia. Lo vemos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Vamos a mirar varios textos de la Biblia para que nos demos cuenta de la importancia de Santiago en este caso. En Hechos capítulo 15, versículo del 12 al 13, nos dice aquí la palabra del Señor. Hechos 15, 12 al 13. Mire cómo nos dice aquí textualmente la palabra del Señor en el verso 3, capítulo 13, del 12 al 13. Capítulo 15, del 12 al 13. Aquí lo tenemos. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cuando habla aquí Jacobo se refiere a Santiago. Ese es el nombre que él tiene, el nombre original. Muy bien. En la humanidad que proviene de la sabiduría se describe simplemente como siervo de Jesucristo. Así se describe él. Y no hay mejor honor, ¿cierto?, para una persona. Primero, considerarse hijo de Dios, reconocerse como hijo de Dios. Y otra especial honra es ser siervos de Jesucristo. Él es el siervo de siervos. Recuerde que Jesucristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y en gratitud y en amor a Él, nosotros lo que podemos hacer para agradecerle al Señor es servirle. Porque Él vino a servir y sirvió de tal manera que no vino solamente a lavar los pies de los discípulos cuando les enseñó ya en aquella última cena, sino que vino a servir como el mediador, como el Salvador, como el que tomó nuestro lugar. Nos sirvió de tal manera, ¿sí? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos allí más adelante en el versículo 19 y 20, versículos 19 y 20, dice: por lo cual yo juzgo que se inquieten a los gentiles para que se conviertan a Dios, sino que se les escriba para que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Es decir, él está muy interesado en llevar el mensaje de salvación, de advertencia a la gente. Entonces, en la humanidad que proviene de la sabiduría se describe simplemente como siervo de Jesucristo. ¿Sí? La humanidad escasea en estos días de esa sabiduría, de ese discernimiento, de ese entendimiento. Muchos son los líderes, ¿cierto? Muchos son líderes solamente por el conocimiento o la posición de honor que les han dado. Pero falta mucho compromiso por parte de aquellos que han sido llamados a ejercer esa influencia en medio de un mundo que amerita que el mensaje de salvación, que el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, sea predicado, sea enseñado, sea transmitido. Entonces,
La lectura de esta carta del apóstol pues tiene muchas connotaciones y una carta un poco difícil de leer y de entender. Pero recordemos que tenemos al Santo Espíritu de Dios que nos ilumina, que nos guía a toda verdad, que fue el que inspiró a los hombres de la Biblia para escribir lo que hoy tenemos consignado en este hermoso manual de vida. No porque sea difícil de entender esta carta, sino porque está llena de palabras muy difíciles de entender, muy duras, sobre todo muy confrontantes, muy directas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la gente le gusta que le adornen las cosas, que no los confronten, que le vayan por los lados, que le vayan por las ramas. Pero aquí vemos a Santiago usando un lenguaje muy directo, muy confrontativo, muy de exhortación, eh, para que la gente realmente pues aterrice, para que la gente realmente se convierta. Habla de mandatos que son muy difíciles de escuchar, ¿sí? Habla también palabras, las palabras de Santiago examinan y escudriñan el corazón, ¿sí? Es muy importante que nosotros cuando leemos esta palabra del Señor, cuando leemos la Biblia, debemos confrontarnos y dejar que ella nos confronte, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos revela nuestra verdadera condición, nuestra verdadera situación. Entonces, no hay mejor manera de nosotros poder encontrar nuestros propios errores cuando vamos a la palabra del Señor. Usted cuando necesita saber su estado físicamente, ¿cierto? A menos en la apariencia física, usted se asoma en un espejo, se presenta delante de un espejo y el espejo le revela. Y si usted está pálido, si usted está, decir, si usted está ojeroso, si usted se nota cansado, si usted está despeinado, es decir, el espejo revela todo. Así es la palabra del Señor, ¿sí? Nos revela realmente nuestra verdadera situación y condición, pero mucha gente por eso no quiere ser confrontado. Y el Señor muchas veces quiso confrontar a la gente y mucha gente se volvía atrás, ¿sí? Cuando el Señor les daba la comida, ahí estaban las multitudes, ahí estaban los 3.000, los 5.000, siguiéndole. Pero cuando el Señor comenzaba su predicación y su enseñanza, dice que muchos volvieron atrás, porque decían, qué dura es esta palabra, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y muchos se volvían atrás, ¿sí? Muchos se volvieron. Entonces nos dirige a ver el mal que a veces está en nosotros. Es decir, nos muestra realmente el estado deplorable en el cual muchas veces nos podemos llegar a encontrar por efectos del pecado, por efectos de haberse apartado de Dios, por efectos de haberse enfriado el corazón y apagado el espíritu. Ayer hablamos en la vigilia, el énfasis de la vigilia fue ese, despertando nuestro espíritu para Cristo. ¿Por qué? Porque es que en el mundo en el cual vivimos, nos podemos encontrar adormecidos y la iglesia en este tiempo está adormecida, con muchas actividades, con muchos programas, pero realmente no se experimenta el avivamiento, el compromiso que nos lleva a la obediencia, que nos lleva a obedecer a Dios. Entonces, aquí Santiago examina primero que todo el corazón y nos dirige a ver el mal que a veces está en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestras actitudes y en nuestras conductas. Habla del orgullo, de la superioridad moral, porque mucha gente se cree más santos que otros. La hipocresía, enfrenta aspectos como la hipocresía, como el engaño, como el hablar demasiado, y habla de la lengua sobre todo. La lengua, cómo es de peligrosa, cómo es de peligrosa.
De la carta del apóstol Santiago nos habla de la belleza de la santidad. Exalta la santidad, condena el pecado, ¿cierto? Y pone el pecado en su lugar, pero también exalta la santidad y anima realmente a la iglesia a procurar esa santidad. Nos anima a que seamos santos, así como el Señor es santo. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, es muy importante que usted y yo podamos comprender realmente lo que el Señor nos llama a vivir, ¿cierto? Para que nosotros tengamos en cuenta que estamos llamados a esa vida de santidad. Muy bien. Dice allí, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos, en el versículo 11. Les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Entonces es una santidad que se debe notar. No es santurronería, sino que la santidad a la que el Señor nos llama se tiene que notar en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra forma de tratar a las personas, ¿sí? Les dice él allí, les ruego como extranjeros y peregrinos, porque él nos recuerda aquí que no somos, estamos aquí en el mundo, pero no pertenecemos a él, ¿sí? Que estamos de paso. Entonces, así teniendo en cuenta que somos extranjeros y peregrinos en el mundo, él nos exhorta a apartarnos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Cuál vida? La vida de santidad, la vida abundante, la vida que agrada a Dios, la vida que refleja la vida de Cristo. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque ellos acusen, porque nos van a acusar, porque nos van a señalar, porque no es sino que una persona comience a alinear su vida con la palabra, con la voluntad de Dios, para ganarse la animadversión de mucha gente, para ganarse la crítica, para recibir los ataques. Dice, manténgase ¿qué? Entre los incrédulos una conducta ejemplar, ¿sí? Aunque los acusen de hacer el mal. Ellos van a observar las buenas obras, no solamente las palabras, no solamente el discurso, no solamente la predicación, sino también el testimonio. Las palabras convencen, pero el testimonio es el que arrastra, ¿sí? A otros a creer, ¿sí? Entonces, los cristianos del primer siglo se caracterizaron por eso, por el ejemplo, por el testimonio. Y por eso muchos querían, ¿cierto?, lo que ellos estaban viviendo. Y el comentario entre la gente era, mirad cómo se aman. Y eso era lo que permitía que a la iglesia se añadiera cada día más y más personas que querían vivir como ellos estaban viviendo. Porque no solamente decían, no solamente eran palabras, sino acciones, hechos. Y por eso mucha gente se convirtió al Señor. Hoy por hoy nosotros como creyentes nos podemos, en vez de constituirnos en esos canales de bendición, nos podemos convertir en piedra de tropiezo para que otros lleguen al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando un buen testimonio. Porque estamos viviendo quizá una vida de falsedad, como sucedía con los fariseos y con los saduceos a los cuales el Señor confrontó en repetidas ocasiones.
porque ellos anunciaban una cosa, predicaban una cosa, enseñaban una cosa, pero ellos hacían otras cosas. No había coherencia en la vida de ellos entre el mensaje y la vida. El testimonio era completamente contrario. Entonces, dice, para que ellos observen las buenas obras de ustedes y terminen, ¿qué? Glorificando a Dios en el día de la salvación. Entonces, nosotros estamos llamados, ¿cierto? ¿A qué? A mostrar. Somos embajadores. Ahora ya les hablé acerca de que somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, usted y yo no podemos quedarnos simplemente en vivir una vida religiosa. Estamos llamados ¿a qué? A glorificar a Dios. Entonces, vimos aquí en el verso 2 y 4, capítulo 2 y 4, y él nos habla aquí de aspectos tan importantes en esta carta, acerca del padecimiento. El sufrimiento, el padecimiento por causa de Jesucristo trae satisfacción, porque estamos glorificando a Él, porque no estamos siendo perseguidos o no estamos padeciendo por el pecado, sino por el simple hecho de que hemos decidido creerle a Él, servirle a Él, seguirle a Él, obedecerle a Él. ¿Qué significa padecer? Sentir físicamente y corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo. El hecho de que usted lo estén señalando constantemente, que lo estén criticando, que le estén levantando falsos testimonios, porque nos constituimos en objetivo militar del enemigo y de sus huestes espirituales de maldad y de sus siervos, porque en medio de la gente hay personas que le sirven al diablo, que han decidido servirle a él y se constituyen en ese yugo, en ese azote para los que han decidido creerle al Señor y caminar con Él. Padecer es experimentar cierta acción perjudicial o dañina. Y muchas veces esa acción perjudicial y dañina viene de parte de las personas más cercanas, de nuestra propia familia. ¿Sí? Estamos llamados a soportar agravios, injurias, ¿sí? Y muchas otras cosas por causa de Jesucristo. Si a Jesucristo, el Hijo de Dios, le persiguieron, le calumniaron, le injuriaron y finalmente se le llevó a una cruz a morir como un criminal, ¿qué no harán de nosotros? Así que no podemos quedarnos sosteniendo la idea de que la vida cristiana es fácil, de que la vida cristiana es un color de rosa, ¿cierto? Un camino, un lecho de rosa, no. ¿Sí? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, y nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que nuestra confianza tenía que estar puesta en Él, porque Él pasó por el mundo y venció. Entonces, estamos llamados a padecer por causa del Evangelio. Y cuando él habla del padecimiento satisfactorio, el padecimiento que trae gozo, es algo que se hace con felicidad. Y a pesar de que me estén señalando, en mí hay gozo porque estoy agradando a Dios, porque estamos llamados a agradar a Dios, no a agradar al mundo. Porque si alguien quiere agradar al mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, es algo que produce gozo. Los cristianos que estaban siendo llevados, muchos de ellos, al circo romano, a morir allí como mártires entre las fieras, mientras eso pasaba, ellos cantaban y alababan al Señor. ¿Sí? Esta relación, de una manera, con algún momento, digamos, con algún momento placentero, ventajoso, conveniente y apropiado. ¿Por qué?
Porque como nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, cuando nos habla de la galería de los héroes de la fe, dice que muchos de ellos se murieron aquí sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en lo eterno, estaba puesta en el galardón. ¿Sí? Si es bien aquí en la tierra, aquí en esta vida terrenal, no recibieron las promesas. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando eh, las añadiduras. Ellos estaban buscando primeramente el reino de Dios. Y eso era lo que les interesaba a ellos, el reino de Dios y su justicia. Luego, si aquí padecieron, allá en el cielo estarán disfrutando de la presencia del Señor en un lugar muy especial que Dios tiene preparado para ellos. Recuerde que el Señor fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Entonces, importante es que nosotros podamos entender realmente el padecimiento, ¿cierto? Los padecimientos que a veces tenemos que enfrentar por causa de seguir a Cristo, del Evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Hay mucha gente que se avergüenza y se retrae y no habla y no testifica por temor a la crítica, por temor a que lo señalen, por el temor a que lo enjuicien, por el temor a que lo critiquen. ¿Sí? Es las diferentes pruebas que vienen a nuestra vida siempre serán reales. ¿Sí? Santiago nos habla de las pruebas y dice, bienaventurado el varón que soporta las pruebas. Bienaventurados sois cuando os halláis en diversas pruebas. Es las diversas pruebas que vienen a nuestra vida son reales, no son simplemente sustos, no son solamente pensamientos. La enfermedad, la soledad, la humillación, la frustración, la tentación. Ahí habla, Santiago nos habla de la tentación. ¿Sí? Entonces, el entender de Santiago es padecer, nos hace madurar. El padecimiento, las pruebas, la persecución y todo lo que puede venir nos lleva a la madurez, a estar cada día más firmes, más convencidos de que estamos en el camino correcto, que estamos enfocados en el objetivo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. El dolor es el medio por el cual nos hacemos más fuertes, más maduros. Y dice Santiago, para que seáis perfectos y cabales. Allí habla de la perfección. Y la perfección es, en el buen sentido de la palabra, no es que no tengamos errores, no, sino que en el caminar con Cristo, nuestra vida va siendo perfeccionada. En diferentes áreas de nuestra vida somos perfeccionados. Cuando entendemos el propósito de Dios y la voluntad de Dios, podemos decir que en cierta área de nuestra vida hemos alcanzado la perfección. Cuando ya tenemos claro quiénes somos, para que cuando ya tenemos claro qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios le agrada. Y entonces si estamos ajustados en esa área específica, a la voluntad de Dios, entonces podemos decir que somos perfectos, hemos alcanzado la perfección en esa área. A eso es que nos llama. ¿Sí? Y entonces ahí las pruebas, el dolor, el sufrimiento, la persecución, todo hace parte de ese, digamos, plan de entrenamiento para llegar a qué? A alcanzar esa madurez. ¿Sí? Entonces, la persona que quiera evitar los padecimientos, que quiera evitar las pruebas, que quiera evitar la humillación, que quiera evitar la frustración, que quiera evitar la tentación, pues entonces no va a poder calificar para el cielo, no va a poder calificar para vivir y para estar al lado de el Señor.
habla de las tribulaciones que prueban nuestra fe. ¿Sí? Las tribulaciones prueban nuestra fe. ¿Qué piensas de esto? Hay una frase de un gran escritor, gran evangelista, Oswald Chambers. Hay un libro, incluso un libro muy famoso de él, en un devocional para un año, que se llama En pos de lo supremo. Se lo recomiendo, si usted lo puede conseguir, consígalo. Que tiene una meditación muy breve, pero muy profunda para cada día. En pos de lo supremo, de Oswald Chambers. Decidir sufrir no tiene sentido alguno. Decidir la voluntad de Dios en medio de nuestros padecimientos tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Decidir sufrir no tiene sentido alguno. Decidir la voluntad de Dios en medio de nuestro sufrimiento, de nuestros padecimientos, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Hay gente que dice sufrir me tocó a mí en esta vida, como dice una canción. Pero no se trata de sufrir. Mucha gente sufre por sus malas decisiones, por su mala cabeza. ¿Sí? Por sus malos, porque sembró mal. ¿Sí? Pero decidir la voluntad de Dios, agradar a Dios, ¿sí? En medio de los padecimientos, tiene todo el sentido del mundo. Porque tarde o temprano esa prueba pasará. ¿Sí? Entonces, qué importante entender que nosotros no podemos eludir las pruebas ni las dificultades. Él sigue hablando de tribulaciones que prueban nuestra fe. Para Santiago la paciencia no es resignación entre los dientes. No es aguantarme, sufrir me tocó a mí, yo tengo que aguantarme, tengo que resignarme a esto. ¿Sí? Es el quedarse en el sendero de la obediencia a pesar de las contradicciones. ¿Sí? Es decir, él dice, el apóstol Pablo incluso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no es mañana. Pero hay mucha gente que ante la primera dificultad renuncia, quiere volver atrás. Ante la primera dificultad no quiere más buscar a Dios, no quiere congregarse. ¿Por qué? Porque de pronto le vendieron un evangelio muy light. ¿Sí? Le hablaron de prosperidad, hágase cristiano y usted se va a hacer rico de la noche a la mañana. No. Porque matricularse en la escuela del cristianismo real es matricularse en las pruebas, es matricularse en la persecución, es matricularse en una escuela de formación donde vamos a experimentar todo tipo de pruebas y dificultades, porque esas pruebas y esas dificultades son las que nos llevan a ser perfeccionados. ¿Sí? Entonces, es una determinación obstinada, terca, a perseguir la santidad cuando las condiciones son desfavorables. ¿Sí? Entonces, cuando la persona que realmente tiene claro sus objetivos, sus convicciones sobre todo, ¿sí? Hoy por hoy la gente vende y cambia muy fácilmente sus convicciones porque no tienen convicciones profundas y venden los principios. ¿Sí? Y se entregan al primer postor, al mejor postor, porque no están dispuestos a padecer, no están dispuestos a sufrir, ¿cierto? Esas pruebas y esas dificultades a causa pues de seguir a Cristo, de obedecerle a Él. Habrá siempre momentos en los que nos olvidemos de la palabra del Señor. ¿Sí? No siempre decidiremos lo correcto. Siempre habrá la oportunidad de equivocarse y nos vamos a equivocar.
¿sí? Siempre habrá momentos en los que podemos olvidar la palabra, podemos olvidar las promesas del Señor y comenzar a vivir en nuestra lógica, en nuestro razonamiento, en lo que el mundo está dictando. Y tal vez sencillamente podemos llegar a rehusarnos a hacer la voluntad de Dios. Podemos volvernos rebeldes. Conociendo la voluntad de Dios, terminamos haciendo lo nuestro. La lucha de la carne y el espíritu, como la plantea el apóstol Pablo en Romanos 7. La lucha interna que vivimos, la confrontación interna que se vive. Pero tan pronto como podamos, debemos regresar al camino de la obediencia. Siempre habrá tiempo de regresar. Siempre habrá tiempo para el arrepentimiento. Siempre habrá una oportunidad de arrepentirnos. Arrepentirse, que es volver a tomar el camino correcto. Es detenernos y dejar de seguir avanzando hacia el camino de la perdición. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Así que le invito a que lea la carta del apóstol Santiago y continuaremos más adelante ahondando más en esta hermosa carta. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana, por darnos la bendición de presentarnos ante ti, de meditar en tu palabra, de saber, Señor, oh Dios del cielo, que tú nos llamas, Señor, a una vida de santidad, que tú nos llamas, Señor, oh Dios del cielo, a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Dios, porque a través de las exhortaciones que nos hace el apóstol Santiago, Señor, podemos reflejarnos, podemos vernos, examinar nuestra vida, Señor, oh Dios del cielo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos del propósito, Señor? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios? De hacer su voluntad, de vivir para su gloria. Gracias, Dios del cielo. Te doy en esta mañana por tu pueblo, Señor. Te pedimos que bendigas este día, que bendigas, Señor, a todas las familias en este día, Señor. Y que en la tarde, Señor, en la tarde, a las 6 de la tarde, podamos reunirnos de nuevo, nuestro tiempo de reunión familiar, unánimes, para seguir, Señor, deleitándonos en tu presencia, deleitándonos en tu palabra, Señor, y glorificando tu santo nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, familia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que el 3 y 4 de agosto tendremos nuestro Congreso Global Virtual, La Voz del Sanador, en línea con su propósito. Así va a ser el énfasis de nuestro Congreso Global Virtual, el tercer Congreso Global Virtual que realizamos. Así que esté muy pendiente para que usted se suscriba y pueda participar de esta enorme bendición. Vamos a tener congresos especializados para damas, para parejas, para profesionales, para jóvenes y, por supuesto, los niños no pueden faltar. Recuerde, 3 y 4 de agosto, tercer Congreso Global, La Voz del Sanador, en línea con su propósito. Bendiciones para todos y feliz día.